fortaleciéndonos desde nuestro interior, dirigiéndonos desde nuestro interior, obrando en nuestras vidas, porque también quieres obrar a través de nosotros. Espíritu Santo, sigue recordándonos estas palabras que hemos estado meditando desde ya un poco más de un año. Es increíble cómo podemos seguir hablando y hablando y hablando y aprendiendo y comprendiendo la importancia de tenerte a ti en nuestras vidas, Espíritu Santo, para dirigirnos. ¿Y por qué el no tenerte nos impide, nos obstaculiza el poder avanzar? Gracias, Espíritu Santo, porque tú has querido recordarnos esto, enseñarnos esto, mostrarnos esto, para que podamos vivirlo, no nada más para que lo sepamos, no nada más para que podamos saber qué contestar, sino que para que podamos experimentarlo verdaderamente en nuestras vidas, y que lo que vemos en las vidas de aquellos tus siervos, Señor, que fueron llenos de tu presencia, de cómo hablaban, de cómo actuaban, de lo que hicieron, de cómo podían enfrentar a las fuerzas del enemigo y vencer, de la misma manera lo podamos hacer nosotros, en beneficio de nuestra propia vida, de nuestra familia, de nuestra congregación y de la gente que nos rodea, para gloria y honra tuya. Síguenos recordando, síguenos revelando, síguenos mostrando, Señor, que tenemos acceso a esta promesa, que ya tenemos acceso a esta promesa. Los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos bautizado, ya tenemos acceso a esta promesa. No hay que hacer más que pedir, pero pedir con fe. Alabamos y exaltamos tu nombre por esto, mi Dios. Amén. Muy bien. El título del principio de la enseñanza que consolida o que integra lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es este. Una cosa es huir de la tentación y otra muy distinta es vencer la tentación. Son cosas diferentes. Y lo que vamos a meditar el día de hoy nos va a ayudar a entender que, escucha bien, no todos los versículos de las Escrituras aplican a todos los creyentes todo el tiempo. Es importante entender esto, porque dependiendo en la etapa en la que estamos en la transformación en un área de nuestras vidas, son los versículos que aplican a nuestra vida. Son los versículos que necesitamos seguir en nuestra vida. Y no son todos. Y se crea cuando pensamos que todas las promesas de Dios y todos los versículos que habla referente a los creyentes, la Escritura, que aplican para todos nosotros todo el tiempo, sin importar cuál sea la etapa de transformación en un área de nuestras vidas, se crea una ilusión. Una ilusión es algo que parece que es real, pero que no lo es. Eso es una ilusión, es un espejismo. Es como aquella escena del hombre caminando en el desierto y el calor hace que parece que hay agua adelante, pero no, es una ilusión. Ahí no hay agua, y camina con la esperanza de que ya va a llegar al agua, y resulta que cuando llega hay tierra, hay polvo, no hay nada. Y lo mismo ocurre en la vida del creyente, que no entiende que no todos los versículos de las Escrituras aplican a todos los creyentes todo el tiempo. Y vamos a empezar. Cuando ni siquiera ha iniciado el proceso de la transformación en nuestra vida, sino que el Señor señala un área en nuestras vidas en donde nos hace ver que necesitamos ser transformados en esa área. Tenemos el pasaje Proverbios 28:13.
Lo voy a leer en la Reina Valera Revisión 60. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando el Señor señala un área en nuestras vidas en pecado, este es el versículo que aplica. Oye, no, es que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero ¿qué crees? En esa área de tu vida, ese pasaje no aplica para ti. En esa área de mi vida en la que el Señor está señalando que yo necesito arrepentirme, tampoco aplica. El versículo que aplica es este: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Ese es el que aplica. ¿Qué tengo que hacer? Confesarlo. ¿Qué tengo que hacer? Apartarme. Porque si quiero tomarme de otro pasaje en las Escrituras que no es este, que no tiene que ver con esto, estoy aferrándome a una ilusión. No, oye, ¿cómo? Sí, porque no aplica para ti. Es como si un incrédulo se quisiera aferrar al versículo que el que es salvo por Cristo, cuando no le ha entregado su vida a Cristo. ¿Verdad que eso es una ilusión? Pues es igual. Así como un no creyente no puede aferrarse a ningún versículo de un hijo de Dios en esta escritura, porque aferrarse a ese versículo es una ilusión, de la misma manera para un creyente que se quiere aferrar a un versículo que no corresponde con la etapa que está viviendo en esa área de su vida, es una ilusión. Igual y se para y dice y ora ese versículo que no corresponde con la etapa en la que está, y piensa que lo va a lograr, y al final llega, y como es espejismo, llega y resulta que no hay nada, hay tierra, está seco, y se frustra. En la etapa 1, cuando uno ya reconoció que está en pecado, cuando uno ya se ha arrepentido, entonces la etapa 1 es la etapa de preparación o disposición en un área de nuestra vida para que Dios empiece a hablar. Es la preparación, y en esa etapa tenemos que, acción 1, evitar la tentación en esa área de nuestras vidas, y 2, cuando se nos llegue a presentar la tentación debemos huir de ella inmediatamente. Ahí sí, en ese momento el versículo que aplica es ese. Eso es lo que hay que hacer. Estar alerta, estar orando para que el enemigo no nos sorprenda y huir inmediatamente. Recordemos el pasaje que estudiamos en detalle, 1 Corintios 10:13, en semanas anteriores. Lo voy a leer en la Reina Valera Revisión 60. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estudiamos en detalle que este pasaje no se refiere a vencer la tentación. Este pasaje no tiene nada que ver con vencer la tentación, tiene todo que ver con huir de la tentación. ¿Por qué? Porque si estamos en la etapa de preparación para que Dios moldee nuestras vidas, necesitamos huir de la tentación, porque si no, volvemos a dar un paso hasta el principio. Es como el juego de las serpientes y escaleras. Nada más que en el juego de las serpientes y escaleras avanzas un poquito y de pronto te puede hacer retroceder mucho, pero no hasta el principio. Bueno, en este retrocedes hasta el principio, siempre. Siempre que no hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a la etapa en la que estamos, volvemos al inicio y otra vez tenemos que ser redarguidos por el Espíritu Santo, y otra vez tenemos que reconocer nuestro pecado, y otra vez tenemos que arrepentirnos, para que después de arrepentirnos genuinamente, entonces estemos alerta para que cuando venga la tentación huyamos de inmediato. Dijimos este pasaje, las palabras claves: resistir. Dios no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, y esta palabra resistir no se refiere a combatir,
se refiere a ser capaz de hacer algo. La única forma en que vas a ser capaz de no caer en la tentación es que, así como el enemigo te pone la tentación, Dios te presenta la salida. Sino que dará también juntamente con la tentación. Dios no da la tentación, el enemigo la da. Lo que Dios nos va a dar es la salida. Y la salida, evidentemente, pues es una forma de escapar. Lo que hay que hacer es escapar. Esa es la palabra que utiliza ahí como salida. Dice, para que podáis soportar. Y esa palabra de soportar, en este momento, se refiere a aguantar un peso sobre nosotros. La única forma que podemos resistir la tentación, soportar la tentación sin caer, es huyendo inmediatamente. De tal manera que si volvemos a leer el pasaje ahora en la nueva versión, en la Nueva Biblia de las Américas, dice de esta manera: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla, es decir, a fin de que no caigan en la tentación. Eso es lo que aplica. No aplica el que vamos a decir, alguien que en un área en su vida, alguno de nosotros que en un área de nuestras vidas no hemos sido transformados, no podemos hacer huir al enemigo. Nosotros tenemos que huir de sus trampas. Eso es lo que aplica. Y si alguien pretende, se arma de valor y dice, no, yo voy a hacer huir al enemigo, va a comprobar la dura realidad. El versículo de hacer huir al enemigo no aplica en esa área de su vida, porque no ha sido transformado. Lo que aplicaba era huir, y como no huyó, volvió a caer y vuelve a empezar. La segunda etapa, que es la formación, la etapa de formación en la que Dios nos va moldeando en un área de nuestra vida y nos va moldeando a la imagen de Cristo en esa área de nuestra vida. La meta es Cristo, ¿no? Llegar a ser como Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si nos disponemos a que Dios moldee nuestra vida, área por área de nuestra vida, a la imagen de Cristo. Necesitamos. Porque nosotros no vamos a poder imitar el ser como Cristo en nuestras fuerzas. Es imposible. No lo vamos a lograr. En el pasaje que habíamos leído de Jeremías, de donde tomamos estas etapas, Jeremías 18:3, en Dios habla hoy, dice: yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el barro ya está preparado, entonces el alfarero puede poner el barro en el torno para empezarle a dar forma. Si está endurecido, que decíamos, estar en pecado es estar endurecido. Si está endurecido, pues no puede hacer nada. Tiene que prepararlo, y la preparación tiene que ver con el arrepentimiento, la confesión y el huir de la tentación. Y entonces ahora sí podría avanzar. A la preparación, pero esta etapa de la transformación solo puede iniciar cuando somos llenos del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Lo vimos en la vida de Gedeón, ¿sí recuerdan? Que analizamos todas estas etapas, etapa por etapa, a detalle, en la vida de Gedeón. Sin el Espíritu Santo, seguimos en el estante. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? Nunca. Por más que nos hayamos arrepentido y por más que estemos huyendo de la tentación, si somos fieles en estar alertas y huimos de la tentación, vamos a huir de la tentación toda nuestra vida.
y nunca vamos a llegar a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios moldea nuestra vida es a través del poder y la dirección del Espíritu Santo. Y eso lo vimos con claridad en la vida de Gedeón. Si quedaba dudas de qué significa eso de andar en el Espíritu, la vida de Gedeón nos lo aclara. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Jueces capítulo 6 del 33 al 34a, extraído de la vida de Gedeón en Jueces, en versión Palabra de Dios para Todos, dice: los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se reunieron, cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Y ahí es donde empezó la etapa de formación de Gedeón. Todas las instrucciones que siguió Gedeón en esa etapa fueron dirigidas por el Espíritu Santo en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Gedeón pudo experimentar transformación, eventualmente pudo experimentar la transformación en su vida. Entonces, en esta etapa, vamos a decir, en esta etapa necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, decíamos, no podemos andar en el Espíritu. Así como sin fe no podemos andar en fe. Es claro que sin fe no podemos andar en fe. Y es igual de claro, o debiera ser igual de claro, que sin la llenura del Espíritu Santo tampoco podemos andar en el Espíritu Santo. Y entonces todos los versículos que hablan del creyente siendo guiado por el Espíritu Santo, si yo no tengo al Espíritu Santo, no aplican para mí en esa etapa, en esa área de mi vida. Porque esta es otra cosa muy importante. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo ocurre una vez, pero la llenura del Espíritu Santo ocurre área por área de nuestras vidas. Por eso el versículo que vimos hace tiempo, que decía: no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios quiere tratar con otra de nuestras vidas, Dios quiere que experimentemos una llenura mayor del Espíritu Santo. Y tenemos ejemplos en las Escrituras en donde eso ocurre. Ahorita no me voy a desviar, vamos a continuar, pero lo vamos a ver. ¿Cómo, en dónde ocurre una llenura mayor? ¿En dónde podemos realmente ver que efectivamente eso ocurre? Lo vamos a ver, está en el libro de los Hechos. Continuando, en esta etapa de la transformación, dijimos, solo puede iniciar cuando somos llenos del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Ya leímos Jueces 6, 33 al 34. De tal manera que con la llenura del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, entonces podemos iniciar esta tercera acción, que es mantenernos andando en el Espíritu en esa área de nuestras vidas, es decir, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo en esa área de nuestras vidas. Como lo dice Jueces capítulo 6, 34, traducción del lenguaje actual, dice: pero Gedeón, dice, ya una vez que fue lleno del Espíritu Santo, dice Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera a la gente de Abiezer, y todo lo demás que hizo era guiado por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, en esta etapa debemos seguir huyendo de la tentación. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido transformados. A partir de, y lo vimos en la vida de Gedeón, a partir de que Gedeón recibió la llenura del Espíritu Santo, el área en la que Dios quería tratar con él, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? El temor. Gedeón seguía experimentando temor. Seguía teniendo miedo. ¿Por qué?
Porque aunque ya tenía el Espíritu Santo, ya tenía el poder del Espíritu y el Espíritu lo guiaba, estaba en proceso de formación. Todavía no había sido transformado. Por eso seguía teniendo miedo. Y entonces en ese sentido debemos de entender que cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, nos da poder, nos empieza a dirigir, tenemos que seguir huyendo de la tentación. En la etapa 2 tenemos que seguir huyendo de la tentación. Nos lo confirma Gálatas 5, versículo 16, en la Reina Valera, revisión 60, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué tiene que decir y no satisfagáis los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne siguen ahí. Porque la tentación, porque seguimos siendo vulnerables a la tentación. Y por eso tenemos que huir. Tenemos que seguir alertas, tenemos que seguir huyendo, porque si no huimos de la tentación, el trabajo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas lo vamos a echar a perder. En el caso del alfarero, Jeremías 18:4 ilustra esta verdad. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: y la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en la mano del alfarero. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da poder y nos empieza a dar dirección, si no huimos de la tentación y volvemos a caer en la tentación, lo que había estado haciendo, la forma que le estaba dando a nuestra vida el Espíritu Santo, se va a echar a perder. ¿Cómo le pasa al alfarero? ¿Y qué tiene que hacer? Continúa el versículo. Así que volvió a hacer de ella otra vasija desde el principio, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Pero si otra vez ese creyente no huye de la tentación, aunque ya tiene al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu le quiere dirigir, si no se deja dirigir y vuelve a caer en la tentación, se va a volver a echar a perder en sus manos, y una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Y cuándo va a llegar a ser como Cristo? Nunca. Nunca. Y por eso es que muchos llegan a pensar, muchos predicadores, hermanos, muchos pastores llegan a pensar que porque esta es la realidad que se vive, ¿por qué? Por no seguir los principios de Dios. Como esto es lo que ocurre, llegan a pensar que no hay manera, que mientras estemos en este cuerpo carnal, vamos a seguir pecando, y para eso tenemos a Cristo, para que nos perdone. Y sí, Cristo es nuestro abogado, pero Cristo no les dijo: ahí me buscas cuando vuelvas a pecar. A los que perdonaba, ¿qué les decía? Ve y no peques más. Porque si vuelves a pecar, ¿qué estamos desperdiciando? Es la gracia de Dios, la obra de Cristo. Dice: ve y no peques más. No es de que cuando vuelvas a pecar, pues ahí está Cristo. Claro, ahí está Cristo en su misericordia. Pero no creas que se ve complacido, ¿eh? Él dice: bueno, te perdono. Pero te vuelve a decir: pero ve y no peques más. ¿Cómo no vamos a pecar más? Huyendo de la tentación, con el poder del Espíritu y la dirección del Espíritu, dejarnos moldear por Él. Así no vamos a pecar más. Durante esta etapa, si seguimos huyendo de la tentación y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, llegará el momento en que llegará el momento en que ya estaremos listos para pasar a la tercera etapa. No se trata, hemos dicho muchas veces, la vida cristiana no se trata de
vivirnos huyendo de la tentación, de todas las tentaciones que nos afligen, que nos acechan toda la vida. No, esa no es la vida del creyente. Esa es una etapa en la vida del creyente, estar huyendo. Pero si a esa etapa, a esa acción de estar huyendo de la tentación, le añadimos la acción del Espíritu que viene como consecuencia de la llenura del Espíritu, su poder y su dirección, va a moldear nuestras vidas, así como moldeó la vida de Gedeón, como lo vimos en el detalle, cuando analizamos a detalle su historia. Lo fue moldeando, lo fue moldeando, lo fue moldeando, hasta que llegó el punto en el que ya estaba listo para pasar a esa tercera etapa. Y voy a releer estos versículos en donde Gedeón ya estaba a punto de pasar a esa tercera etapa. En Jueces capítulo 7, versículo del 9 al 11, la primera parte, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Versículo 10. Pero si tienes miedo de atacar, ¿y cuál es la respuesta? ¿Tenía o no tenía miedo? Sí, todavía tenía miedo. ¿Por qué? Porque todavía no había sido transformado y estaba a punto de atacar. Y todavía no había sido transformado. Y tenía miedo. Dice, verso 10, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campo con tu siervo Fura. Verso 11, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Esto de descender al campamento de los madianitas fue idea ¿de quién? De Dios. Porque sabía, o sea, si Gedeón se dejaba dirigir por Dios, iba a llegar al punto de estar listo para pasar a la tercera etapa en la transformación, en esa área de su vida. Y el Señor le estaba anticipando: desciende, le dijo, si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Dice, entonces estarás ansioso para atacar. Dios sabía que después de que Gedeón siguiera esta instrucción, iba a estar ya listo para la tercera etapa. Por eso le dijo, entonces estarás ansioso por atacar. Este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos dice, y escucha lo que dicen, y después dice, ya no tendrás temor de atacarlos. Y la versión Biblia Libre dice, oirás lo que hablan y entonces tendrás el valor para atacar el campamento. Este era el último paso. ¿Quién sabe si faltan 5, 10, 20 o 30 pasos para que estemos listos para atacar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dios lo sabe. Y tenemos que ir siguiendo paso por paso. Y cuando llegue el momento, el Espíritu Santo nos va a decir, ahora sí, ya es el momento. Pero mientras el Espíritu Santo no diga, ahora sí es el momento, ¿qué nos toca? Huir de la tentación. Y dejarnos y dejar que nos siga dirigiendo en el siguiente paso y después en el siguiente paso y en el inter seguimos huyendo de la tentación para que llegue el momento de pasar a la siguiente etapa. Jueces 7 del 13 al 15 en la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón, verso 15, oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor
Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Y ahora sí, Gedeón estaba ansioso. ¿Por qué? Por atacar. Ya no tenía miedo, tenía valor, había sido fortalecido. La etapa de formación en la vida de Gedeón había concluido. No por el tiempo que transcurrió, sino porque en el tiempo que transcurrió, Gedeón se dejó guiar por el Espíritu Santo, por Dios. Paso a paso se dejó guiar hasta llegar a este punto. La última instrucción que Dios le dio fue esta, lo hizo y se cumplió lo que Dios dijo. Ya no tuvo miedo de atacar, ahora estaba ansioso por atacar, ahora tenía valor para atacar, ahora tenía seguridad de atacar, sabía que iban a vencer y les transmitió esa misma seguridad a los 300 que estaban con él. Dios ya les entregó en sus manos, no es que se los va a entregar, ya nos lo entregó y ellos ya lo saben. Vamos a atacar. Y entonces pasamos a la etapa 3, etapa en consolidación en un área de nuestra vida mediante el fuego de la prueba. Tenemos que saber, no podemos evitar el fuego de la prueba a menos que nunca estemos preparados para llegar a la etapa 3. Si nunca estamos preparados porque no huimos de la tentación, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu, porque no buscamos la llenura del Espíritu, pues nunca vamos a llegar ahí. Y vamos a tener problemas, pero esos problemas no van a ser el fuego de la prueba. Van a ser problemas. Van a ser dificultades. O que nosotros provocamos o que nos vienen. Pero no van a ser el fuego de la prueba. No significan nada en relación a esto. No es de que el Señor, es que estoy pasando un fuego de prueba. No, no es cierto. Si estás lleno del Espíritu, el Señor está tratando en un área de tu vida, te estás dejando dirigir y el Señor te mostró, ahora sí viene el siguiente paso, ahora viene la prueba, entonces sí, estás en el fuego de la prueba. Pero si no, entonces no, estás en un problema que tú ocasionaste o que te vino, pero no estás en el fuego de la prueba. No aplica a tu vida en esa área, ese pasaje. No aplica. ¿Por qué? Porque no refleja lo que estás viviendo. Si resulta que en esa de tu vida sigues ocultando tu pecado, ¿de dónde me sacas que es el fuego de la prueba? No es cierto. Lo que aplica a tu vida es arrepiéntete, no encubras tu pecado, para que entonces Dios tenga misericordia de ti y obre en tu vida. Eso es lo que aplicará. Cuando el alfarero ha terminado de moldear la vasija en la que estaba trabajando, ¿qué hace? ¿La mete en el horno o no? No la deja ahí, porque si la deja ahí se empieza a deformar otra vez. Esa forma no es definitiva. Si a esa jarra que hizo, que no ha sido pasado por el fuego, le pone agua, ¿qué va a pasar? Se va a deshacer, se va a deformar, se va a deshacer, va a quedar inutilizada y va a tener que empezar otra vez. La tiene que pasar por el fuego de la prueba. En este caso, el alfarero por el fuego del horno y Dios nos pasa por el fuego de la prueba. Veamos el caso de Cristo. Mateo 3, del 13 al 17, en la versión traducción en lenguaje actual. 3, del 13 al 17, en la versión traducción en lenguaje actual, dice así: Cristo salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Verso 15, Cristo le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo. Verso 16, ¿qué hizo? Lo bautizó. Cuando Cristo salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Tenemos que entender lo siguiente: Cristo hizo muchas cosas solamente para darnos ejemplo, no porque él tuviera que hacerlas.
El bautismo de Juan era un bautismo ¿de qué tipo? De arrepentimiento. ¿Cristo tenía pecados de los cuales arrepentirse? No, por eso es que Juan le dijo, ¿cómo tú vienes a que yo te bautice a ti? Más bien tú debes de bautizarme a mí. Porque Juan sabía, Juan lo dijo, yo los bautizo con agua, pero uno viene detrás de mí que los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Juan decía, tú no necesitas que yo te bautice, yo necesito que tú me bautices a mí. Pero Cristo le dijo, el Padre mandó que se hiciera así para dar ejemplo. Tenemos que hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, y lo bautizó. Entonces, ya que Cristo fue bautizado, dice, inmediatamente fue lleno del Espíritu Santo para mostrarnos que en el momento en que nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces ya podemos ser llenos del Espíritu Santo. Ya lo vimos hace varios meses. ¿Qué fue lo que predicaron los apóstoles, no? En su primer discurso. Arrepentíos, creed en Cristo, bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, dado que Cristo no necesitaba ser transformado, fíjate, como no tenía pecado, no necesitaba ser transformado en ningún área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate bien, mira lo que hizo el Espíritu Santo inmediatamente después de llenar a Cristo con su presencia. Porque Cristo se hizo hombre y fue lleno del Espíritu Santo para mostrarnos cómo vivir, porque todo lo que hizo Cristo lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Y mira lo que el Espíritu Santo hace inmediatamente después de llenar la vida de Cristo. El capítulo 3 termina en el versículo 17, que recibe, después de ser bautizado, recibe el Espíritu Santo, se abre el cielo y escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en el capítulo 4:1, el siguiente versículo de la Escritura, mira lo que dice. Te lo voy a leer en Mateo 4:1, versión Biblia libre. Entonces Cristo, fíjate bien, fue guiado por el Espíritu hasta el desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente después. En el caso de Cristo no había una etapa de transformación porque él no tenía pecado. Y entonces, si en el momento que recibió el Espíritu Santo ya estaba listo para la prueba de fuego, ¿qué tenía que hacer? Pues ir a la prueba de fuego. Vuelvo a leer Mateo 4:1. Entonces Cristo fue guiado por el Espíritu hasta el desierto para ser tentado por el diablo. Está claro, ¿verdad? Está el ejemplo. ¿Ya estás listo? Pues entonces viene la etapa 3. Cuando el Espíritu Santo, escucha bien, porque aquí otra vez es importante, a Cristo no se le ocurrió ir al desierto. ¿A quién se le ocurrió que fuera Cristo al desierto? Al Espíritu Santo, no a Cristo, al Espíritu Santo. Por eso la Biblia en todos los evangelios nos lo deja claro, que fue dirigido por el Espíritu para ir al desierto. ¿Para qué? Para enfrentar la prueba de fuego. Cuando el Espíritu Santo ya nos ha terminado de moldear en un área de nuestras vidas, entonces, ahora sí, ya no se trata de huir de la tentación, ahora se trata de enfrentar la tentación mediante el fuego de la prueba. Cuando todavía no estábamos listos, el Espíritu Santo nos iba a mostrar la salida para que pudiéramos huir. Cuando el Espíritu Santo ya sabe que estamos listos, nos va a decir, ok, ahora lo que viene es la prueba de fuego. Ahora ya no se trata de huir, ahora se trata de enfrentar la tentación. ¿Quién decide eso? El Espíritu Santo. No tú, no yo, el Espíritu Santo. Y aquí, en esta etapa 3, tenemos que seguir dejándonos guiar por el Espíritu Santo para poder enfrentar y vencer la tentación.
Entonces, tenemos que mantenernos andando en el Espíritu, en esa área de nuestras vidas, dejándonos dirigir por el Espíritu, en el poder del Espíritu, en esa área de nuestras vidas. Y entonces este versículo de Santiago 1:12 aplica para la vida del creyente en esta etapa, en un área de su vida. Que ha llegado hasta acá, aplica este versículo. Santiago 1:12. Muchas veces se confunde 1 Corintios 10:13 con este. 1 Corintios 10:13 es el que dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Llegamos a pensar que aquí está hablando de lo mismo. No, aquí no está hablando de lo mismo. Esta es otra etapa. ¿Cómo dice Santiago 1:12? En la Reina Valera 60 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice, ahí está hablando de soportar, sí, pero allá era de aguantar. Aquí usa otra palabra. Oye, pero en español dice soportar, sí, pero si vemos en los manuscritos originales, bueno, los antiguos no son los originales, porque no es el primero que se escribió, pero en los antiguos, en los escritos en griego, esa palabra, vuelvo a leer el versículo y ahorita lo analizamos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí parece que está hablando de lo mismo. No, la palabra soportar que utiliza aquí sí, es una palabra que pronunciaríamos algo así como hop om en o, que significa no retroceder ni huir. Eso es lo que significa esta palabra. Un sentido totalmente contrario al otro, de aguantar un peso sin que nos venza. En el otro versículo habla de huir. Aquí está hablando de no retroceder ni huir, se trata de enfrentar. Bienaventurado el varón que enfrenta la tentación, es lo que está diciendo. Porque cuando haya resistido la prueba, y otra vez aquí la palabra resistir, en el otro versículo se refería a aguantar sin que te venza, sin que te gane. Y en el otro versículo decía, para que tú puedas aguantar sin que te gane, tienes que tomar la salida inmediatamente, tienes que huir lo más pronto posible. Y de esa manera no te va a vencer. Pero no vencer en el sentido de que no es que tú la vas a vencer, tú la vas a esquivar. Aquí soportar, el resistir la prueba, es la palabra que pronunciaríamos algo así como doemos, que significa aceptado o aprobado. Es decir, bienaventurado el varón, estoy intercambiando las palabras, que no retrocede ante la tentación, porque cuando haya sido aprobado, es decir, cuando venza la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está hablando de algo diferente, ¿estamos de acuerdo? Si leemos este versículo en dos versiones diferentes, la primera parte en la Reina Valera contemporánea, este mismo pasaje dice así: dichoso el que hace frente a la tentación. Y la segunda parte, en Dios habla hoy, dice: porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Nos está hablando de eso, de enfrentar y vencer la tentación. Aquí tenemos que tener algo bien claro, regresando al ejemplo de Cristo. Cristo no huyó de la tentación, Cristo enfrentó y venció la tentación. En Lucas 4, del 1 al 2, y después me salto al 13, conocemos los ejemplos en los que el enemigo lo tienta y cómo el Señor no cede a la tentación y derrota al enemigo. Dice de esta manera, Lucas 4, del 1 al 2, y después versículo 13 en traducción en lenguaje actual, dice: el Espíritu de Dios llenó a Cristo con su poder, y cuando Cristo se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Otra vez, no es nada más el Espíritu, es el poder del Espíritu. Verso 2, allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. ¿Lo logró? No, trató, pero no lo logró. Y todo, dice, y en todo este tiempo Cristo no comió nada.
cuando pasaron los 40 días, Cristo sintió hambre. Y versículo 13 dice, el diablo le puso a Cristo todas las trampas posibles y como ya no encontró nada más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Y ya estoy terminando. Dice, cuando hemos sido transformados en un área de nuestra vida, en esa área de nuestras vidas, podemos hacer lo mismo que Cristo hizo. ¿Cuándo qué? Cuando hemos sido transformados. Y Santiago 4:7 nos habla de eso. Lo voy a leer en la Reina Contemporánea. Dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Está hablando de esta misma etapa, de enfrentar al enemigo y de vencer la tentación. La definición de someter es subordinar el juicio, decisión, afectos propios a los de otra persona. Es decir, cuando nos dejamos someter por el Espíritu Santo, nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, teniendo el Espíritu Santo, teniendo el poder del Espíritu, vamos a llegar al punto en que vamos a poder hacer esto. Cuando estemos preparados, el Espíritu nos dirá, ok, este es el momento de enfrentar la tentación y dirigidos por el Espíritu Santo podremos hacer esto. Sometiéndonos a Dios, opongamos resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Esta palabra de resistir es otra palabra diferente. Oye, pero pues es que usa resistir y son muchas cosas así. Es que se traduce así. Pero si vemos la palabra, es una palabra diferente. Esta palabra en griego se pronunciaría algo así como antistaime, que significa ponerse en contra de, oponerse a, resistir. Todo eso significa esta palabra. Entonces, otra vez, por lo tanto, déjense dirigir por Dios, cambiando las definiciones, opónganse al diablo, resístanlo, pónganse en contra de él, ahora sí es enfrentarlo, y él huirá de ustedes. ¿Cuándo qué? Cuando ya han sido transformados. De tal manera que en la versión Biblia Libre, en este mismo pasaje dice, colóquense pues bajo la dirección de Dios, confronten al enemigo y ahora el que va a huir es él huirá de ustedes, no ustedes de la tentación, él es el que va a huir de ustedes. Es diferente, ¿verdad? Pero yo no puedo aplicar este versículo, yo no me puedo tomar de este versículo si ni siquiera tengo al Espíritu Santo en mi vida y su poder. Yo no puedo experimentar esto. Primero necesito ser lleno del Espíritu Santo, después necesito ser dirigido por el Espíritu Santo, seguir huyendo de la tentación, y cuando el Espíritu Santo me diga ahora sí es el momento de enfrentar, podré aplicar este versículo a mi vida. Porque si yo trato de aferrarme, es que la Biblia dice que si me coloco bajo la dirección de Dios y confronto al enemigo, él huirá de mí. Pues sí, pero cuando él diga que es el momento, no cuando a ti se te ocurra. Porque si lo haces sin que estés preparado, te vas a llevar un tremendo chasco. No vas a huir tú, más bien no va a huir él, el que va a salir lastimado y herido vas a ser tú, y vas a tener que volver a empezar. De tal manera que vencer la tentación, escuchen bien, es la señal de que hemos sido transformados en esa área de nuestras vidas. La señal, escucha bien, la señal de que hemos sido transformados en nuestras vidas es que hemos vencido la tentación. No es de que llevo un mes o 2 meses o 3 meses o 6 meses sin caer en ese pecado. Esa no es la señal. Porque otra vez, los alcohólicos anónimos saben que aunque tengan 1 año sin tomar, 10 años sin tomar o 40 años sin tomar, no se pueden descuidar, porque en el momento en que se descuiden, ¿qué va a pasar? Van a volver a recaer. Y es exactamente lo mismo con un creyente que no ha sido transformado. La señal de que uno ha sido transformado es que ha vencido la tentación con la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y escucha bien, y en esa área de nuestras vidas en las que hemos vencido la tentación, ya somos como Cristo.
Y en esa área de nuestras vidas ya podemos afirmar lo que dice la Escritura en Gálatas 2:20. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Lo que yo era antes fue crucificado con Cristo, ya no soy esa persona. En esa área de nuestras vidas, ya no soy esa persona, sino que Cristo vive en mí, en esa área de mi vida. Ahora vivo en este cuerpo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este pasaje se hace realidad en aquel que ha vencido la tentación, solamente en ese creyente. Gálatas 2:20 en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Entonces, escucha bien y con esto ya termino. Es a partir de este momento y en adelante que se cumple también la siguiente escritura en esa área de nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17. Lo voy a leer en la Reina Valera Revisión 60. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Que cuando uno ya ha sido transformado en un área de nuestras vidas y que en esa área ya somos como Cristo, tiene todo el sentido decir que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es, ya fue transformado. De ahora en adelante, las cosas viejas ¿qué? Pasaron, ya la tentación no tiene influencia sobre tu vida, ese pecado no tiene influencia sobre tu vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que vas a experimentar en esa área de tu vida va a ser completa y totalmente nuevo. ¿Sí queda claro? Hasta ese momento, no en el momento que le entregué mi vida a Cristo. Esto no se cumple en el momento que le entregué mi vida a Cristo. Esto no se cumple tampoco en el momento en que me arrepiento de un pecado. Esto tampoco se cumple en el momento en el que recibo la llenura del Espíritu Santo. Esto se cumple en el momento en que después de recibir la llenura del Espíritu Santo, de ser dirigido por el Espíritu Santo, el Señor empieza a moldear mi vida en esa área a la imagen de Cristo y el Espíritu Santo me dijo, ya estás listo para la prueba de fuego. Viene la prueba de fuego y venzo la prueba de fuego. En ese momento entra este versículo. En este momento se cumple. Y en este momento voy a empezar a vivir cosas como las que vivió Cristo en esa área de mi vida. ¿Queda claro, hermanos? Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es la verdad. En tu palabra encontramos la verdad. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a la verdad. Es fácil confundirnos cuando no conocemos la verdad, cuando no podemos discernir lo que realmente tú inspiraste a estos hombres consagrados a los cuales les revelaste estas palabras. Pero cuando con tu dirección podemos comprender la verdad, entonces podemos entender plenamente en dónde estamos, qué tenemos que hacer, a dónde nos quieres llevar y qué tenemos que hacer para llegar a ese lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque estas enseñanzas no solamente son para adquirir conocimiento, sino son para poder experimentar en nuestras vidas y que se vuelva algo real en nuestras vidas y que podamos disfrutarlo y que podamos compartirlo y que podamos crecer en ello. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Alabado sea su nombre y siempre. Amén. Dios les bendice, hermanos.